En Génesis encontramos la narración del primer mártir de la Biblia, Abel. Fue asesinado por su propio hermano Caín en un acto de envidia e ira. La muerte de Abel fue significativa ya que representó no solo el primer asesinato en la historia, sino también el primer caso de martirio por causa de la justicia y la fe registrado en las Escrituras. Abel era conocido por su vida de rectitud y obediencia a Dios. Su ofrenda fue aceptada por Dios, mientras que la de Caín no. Esto llevó a Caín a llenarse de envidia e ira, culminando con el asesinato de su hermano. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de la envidia, la ira y la falta de control sobre nuestras emociones. También resalta la importancia de la justicia y la fe en nuestras vidas. Abel fue mártir no solo por su muerte injusta, sino también por su firmeza en permanecer fiel a Dios hasta el final. Es una historia trágica, pero también nos enseña valiosas lecciones sobre cómo vivir una vida de rectitud, obediencia y fe, incluso frente a la adversidad y la persecución. En Génesis, la narración del primer mártir de la Biblia se centra en Abel, cuya ofrenda de un cordero fue aceptada por Dios, mientras que la ofrenda de su hermano Caín fue rechazada. La aceptación de la oferta de Abel y el rechazo de la de Caín generaron envidia e ira en Caín, lo que lo llevó a asesinar a Abel. Muchos estudiosos sugieren que la diferencia en las ofrendas no era el verdadero problema, ya que ambas coincidían con las ocupaciones de los dos hermanos. En cambio, el verdadero problema estaba en el corazón de Caín. No valoró adecuadamente la comunión con Dios y trató de adorarlo de una manera inaceptable. Así, la muerte de Abel fue resultado directo de su justicia y fe, mientras que el rechazo de Caín fue resultado de su actitud pecaminosa. El autor de Hebreos, en el capítulo 11 de su epístola, señala que fue por la fe que Abel ofreció una ofrenda mayor que Caín y logró un testimonio que agradó al Señor. Por otra parte, Esteban, en el Nuevo Testamento, es reconocido como el primer mártir de la Iglesia. Fue uno de los primeros diáconos de la Iglesia primitiva en Jerusalén y fue descrito como lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban predicó con valentía acerca de Jesús, lo que provocó la ira de las autoridades judías. Ante el Sanedrín, Esteban pronunció un poderoso discurso, destacando la historia de Israel y el continuo rechazo del pueblo al mensaje de Dios. Esto enfureció a sus oyentes, quienes lo apedrearon hasta la muerte. En el momento de su muerte, Esteban demostró gran fe y pidió a Dios que perdonara a sus asesinos. Al igual que Abel, Esteban es recordado como un mártir de la fe, que se mantuvo firme en su convicción, incluso frente a la persecución y la muerte. Su valentía y ejemplo continúan inspirando a los cristianos hasta el día de hoy, mostrando la importancia de permanecer fieles a Dios, independientemente de las circunstancias. Esteban, uno de los 7 diáconos elegidos por la Iglesia primitiva en Jerusalén, se destacó no solo por su servicio a los necesitados, sino también por su fe inquebrantable y su empoderamiento a través del poder del Espíritu Santo. Hizo prodigios y grandes señales entre el pueblo, además de predicar el Evangelio de Cristo con gran sabiduría. Su predicación sobre Jesús provocó la ira de los líderes religiosos de la época, desencadenando una persecución contra él. En el contexto de persecución promovida por los líderes judíos del primer siglo, Esteban fue acusado falsamente y llevado al Sanedrín, una especie de tribunal judío. Allí pronunció un poderoso discurso, recordando la historia de Israel y acusando a los líderes de matar al Mesías. Muchos consideran que su discurso es uno de los sermones más importantes jamás predicados en la historia de la Iglesia primitiva. Enfurecidos por sus palabras, los líderes judíos arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo, convirtiéndolo en el primer mártir de la Iglesia cristiana en la historia registrada. Este evento fue presenciado por un fariseo llamado Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes líderes del cristianismo. La experiencia de presenciar el martirio de Esteban tuvo un profundo impacto en la vida de Saulo, llevándolo eventualmente a una transformación radical y convirtiéndose en uno de los principales defensores y propagadores de la fe cristiana. Así, la historia de Esteban no solo resalta su sacrificio como primer mártir de la Iglesia,
sino que también demuestra el poder transformador del testimonio y la fidelidad frente a la persecución, e ilustra cómo incluso los opositores más ardientes pueden ser alcanzados por la gracia de Dios. Desde el comienzo de la historia bíblica, Dios estableció normas de justicia y rectitud. Abel, al ofrecer a Dios lo mejor de sus ovejas, demostró su fe y obediencia. En cambio, Caín, impulsado por los celos, cometió el primer asesinato. Asimismo, Esteban, al predicar la palabra de Dios, no valoró su propia vida en detrimento del anuncio del Evangelio. Frente a la oposición de los líderes religiosos, su fidelidad y valentía al proclamar la verdad, incluso ante la muerte, lo establecieron como un ejemplo para todos los cristianos. El testimonio de Esteban y su muerte marcaron el comienzo de una era de persecución a la Iglesia. Su martirio sirvió como una poderosa lección sobre el costo del discipulado y la fidelidad a Cristo, además de resaltar la importancia de permanecer firmes en la fe, independientemente de la adversidad. Así, tanto Abel como Esteban son recordados como mártires que, a través de su fe y fidelidad, dejaron un legado duradero a los cristianos, inspirándolos a seguir el ejemplo de sacrificio y devoción a Dios en todas las circunstancias. Sus historias siguen resonando como testimonios poderosos del poder transformador de la fe y el coraje frente a la persecución. La historia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de la Iglesia primitiva, está marcada por los mártires, personas que fueron privadas de su vida en este mundo por no negociar su compromiso con el Señor. A lo largo del registro bíblico y la historia de la Iglesia cristiana, innumerables personas han seguido los pasos de Abel y Esteban, sacrificando sus vidas por causa de su fe en Dios. Es innegable que el cristianismo es una de las religiones que más mártires ha producido a lo largo de la historia. Esto no es sorprendente considerando que Jesucristo, el Hijo de Dios mismo, fue crucificado, y casi todos sus apóstoles que dirigieron la Iglesia en sus primeros años también fueron martirizados. Estos mártires, con su valentía y determinación, sirven como ejemplos inspiradores para todos los cristianos del mundo. Nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso ante la adversidad y la persecución. Sin embargo, es fundamental reconocer que la sangre de estos mártires no quedará impune. Desde Abel, el primer mártir de la Biblia, de quien incluso Jesucristo dio testimonio como modelo de fe que sufrió por él, ha habido un clamor a Dios. Este grito es por justicia y reivindicación de quienes fueron perseguidos y asesinados por su fe. La historia de los mártires cristianos es un testimonio poderoso de la fuerza de la fe y la dedicación inquebrantable al Señor. Su sacrificio no se olvida y continúa inspirando y desafiando a los cristianos de hoy a permanecer firmes en su fe sin importar las circunstancias que puedan enfrentar. En la visión del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una revelación de las almas de los mártires clamando justicia ante el trono de Dios. En esta visión, Juan vio que estos mártires recibieron túnicas blancas, símbolo de pureza y justicia, y se les animó a esperar un poco más hasta que se completara el número de los que serían martirizados a causa de la palabra de Dios y su testimonio. Esto indica que hay un número determinado de personas que deben sufrir por la causa del Evangelio. Curiosamente, en la Biblia, Cristo llama a sus seguidores a ser sus testigos ante el mundo. El término griego para testigo es exactamente de donde proviene nuestra palabra mártir. Esta conexión entre testimonio y martirio resalta la importancia y la seriedad del compromiso de los seguidores de Cristo. Están llamados a testificar con valentía de la verdad del Evangelio, incluso si eso significa enfrentar persecución e incluso la muerte. Sin embargo, esta visión también ofrece consuelo a los mártires al mostrarles que Dios es justo y que se hará justicia para aquellos que derraman sangre inocente. Por tanto, la historia de los mártires cristianos no es solo un relato de sufrimiento y sacrificio, sino que también está impregnada de esperanza en la justicia divina y de la promesa de que su testimonio no será en vano. Estos mártires son recordados como ejemplos de valentía y fidelidad, y su memoria continúa inspirando a los cristianos a permanecer firmes en su fe, independientemente de las circunstancias. Por eso, a pesar de todo el sufrimiento, los cristianos están invitados a perseverar en la fe,
sabiendo que el Dios que está sentado en el trono del universo está atento al martirio de su pueblo. Aunque para la mayoría de nosotros todavía es, en cierto modo, pacífico confesar nuestra fe en Cristo, lo cierto es que ahora mismo, en muchos lugares del mundo, hay muchos cristianos repitiendo los mismos pasos de Abel y Esteban. Se unen a ellos en el grupo de héroes de la fe a quienes les quitaron la vida por confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte para que este mensaje llegue a más personas. No olvides suscribirte al canal aquí para obtener más contenido inspirador. Juntos podemos difundir la verdad del Evangelio y honrar el legado de los mártires que sacrificaron sus vidas por el amor de Cristo.